Hola, soy Aitor Lagunas y este que estás a punto de comenzar es un capítulo especial. Se trata del primer Brazalete Live, grabado en vivo en la antigua Fábrica Damm de Barcelona. Más de 100 personas nos acompañaron entonces, y muchas más podéis escuchar ahora este episodio diferente. Futbolistas y Segunda Guerra Mundial. Todo vuestro. Vamos a controlar ese entusiasmo, por favor, ¿eh? Que todavía no hemos hecho nada. Bueno, nada ¿cómo malo estáis? También. Nada malo. O sea, Bueno, habla a por partir ti. de ahora solo podemos decepcionar. A ver, pásame los papeles, por favor, porque yo sin los papeles no soy nadie, como Negreira. Lo primero, increíble que haya tanta gente aquí, sobre todo tanta gente no conocida. Exacto. A mí que haya uno más que no sea amigo mío ya me parece Correcto. multitud. Pues nada, mil gracias por estar aquí en este primer Brazalete Live de la historia, y es mucho decir porque solamente llevamos 10 meses haciendo el podcast de Brazalete Negro y ya nos han liado para hacer este live aquí en la antigua Fábrica Damm, que por cierto nos ha recibido con los brazos abiertos y con los grifos llenos de cerveza, lo cual siempre está muy bien. Os pusimos o abrimos a la participación de los oyentes, ¿no? del podcast, que espero que haya alguno por aquí, de qué queríais que hablásemos en esta próxima hora y cuarto, aprox. Uh-huh. Y el pueblo votó. Votó, pero no le hemos hecho mucho caso, ¿no? Bueno, sí, os Hombre. hemos hecho caso. Va de Segunda Guerra Mundial. Correcto. Y fútbol, pero en el fondo va a ser un poco 1000 maneras de morir también. Sí, va a ser un poco 1000 maneras de morir siendo futbolista, pero concretamente siendo futbolista durante la Segunda Guerra Mundial. Dejadme que haga un pequeño inciso. Fútbol es aquel deporte antiguo, el homo predecesor de la Kings League, ¿no? Aquello tan aburrido que duraba 90 minutos. Yo ahí no me meto, ¿eh? Que no le interesaba a los jóvenes. Bueno, pues eso es el fútbol. Y efectivamente lo que habéis votado es que os hablemos sobre cómo la Segunda Guerra Mundial afectó a futbolistas, a entrenadores, a estadios, a ciudades, a países enteros. Pero sobre todo nos vamos a fijar en los futbolistas y vamos a encontrar diferentes recorridos vitales truncados, casi todos ellos, la verdad, porque para eso somos un podcast de True Crime. Sí, no, hoy se llama el programa Live, pero solo vais a ver muertos. Correcto. Sea que... Importante este detalle. Así que, lo dicho, vamos a hacer como una especie de carrusel deportivo. Esto habla de la media de edad que tenemos. Sí. Esto habla de la media de edad y del trabajo de preproducción, porque no es carrusel deportivo lo que estamos oyendo, era la sintonía de Super García. Vamos a hacer una especie de carrusel deportivo del fútbol Segunda Guerra Mundialero. Aprovechando que había parón de selecciones, ¿no? Hemos decidido convertirnos cada uno de nosotros en seleccionador de sus mejores brazaletes. Aitor y yo hablamos de elegir a 11 jugadores cada uno, de nacionalidades diferentes, que la palmaron en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, vale. No todos la palmaron, ya habrá alguna sorpresa, pero... Sí, las sorpresas los que sobrevivieron en realidad, ¿no? Muy pocos. Vale. Pues nada, vamos allá, chicos y chicas. Muy bien, efectivamente. No nos hemos equivocado de sitio. Estamos en el Brazalete Live de fútbol y Segunda Guerra Mundial. Por cierto, ahora que decía chicos y chicas, también hay que decir que todo esto lo estamos montando con el equipo de Brazalete Live, con el equipo de Brazalete Negro, que está formado por Carlos Torres, Aitor Lagunas, Matías Rossi, que está ahí en la técnica mirando papeles. Un aplauso para Matías Rossi, que es quien pone las músicas, los efectos. El que nos arregla. ¿Vale? Y está también Marta Salicru y todo el equipazo de Radio Primavera Sound. Marta, justo te estoy tirando flores y te vas al baño. Está Clara, está Rob Román. No me quiero dejar a nadie, pero bueno. Está Nacho Medina, me parece también. Bien, bueno, la gente de Radio Primavera Sound, que son un montón y todos ellos muy buenos y compensan lo malos que somos nosotros dos. Y estaba pensando, jolín, qué guay, ¿no? Que tengan tanta confianza en nosotros como para, siendo Radio Primavera Sound, sobre todo, una gran plataforma de mucho podcast
femenino, feminista. Joder, nos han dejado hacer o sea, yo creo que es la hora más señoro que se puede encontrar. O sea, fútbol y Segunda Guerra Mundial. Los temas idolatrados por mi padre. Yo no voy a pisar este charco, ¿eh? No, pues a mí me parece que tiene mucho mérito que Marta, oye, haya confiado y le dijéramos, vamos a hacer 1 hora y media de fútbol y Segunda Guerra Mundial. Ya haya dicho, vale, pa'lante. Pues nada, pa'lante. Vamos a empezar. Voy a empezar yo. Adelante. Con el Team Lagunas. Te dejo ventaja. Vale, el Team Lagunas. Importante, vamos a hacer un 11 contra 11. No vamos a hacer aquello típico porque sería muy fácil de hacer 11 la selección del eje contra la selección de los aliados. No, la verdad es que si algo tiene la Guerra Mundial es que fue un lugar... ¿Muertos? Muertos, sí. ¿Sí? Pero multiteatro en todos los continentes, sí. Con todo tipo de ideología. Y hemos decidido buscar por nacionalidades, pero diferentes historias que nos llamaban la atención. Van a morir nazis, pero también van a morir aliados. Correcto. Incluso gente que pasaba por allí tampoco tenía mucho... Sí, correcto, también. Bueno, el primer país en el que nos vamos a fijar es Italia, ¿vale? Vamos a tratar de encontrar un futbolista por país, ¿sí? El primero es Italia. Podríamos habernos fijado en Bruno Neri, que no es Carlo Castellani, como su propio nombre indica, son personas diferentes, aunque yo para liar un poquito la troca os los he puesto aquí bajo el mismo nombre. Bruno Neri es el señor que aparece en el círculo rojo, rodeado de señores que están pidiendo un taxi y él, por lo que sea, pues no sintió esa necesidad, ¿no? de levantar la mano, lo cual le generó algunas enemistades y al final que acabase formando parte de la resistencia italiana, de la resistencia partisana, lo cual también hay que decir que tenía una esperanza de vida bastante corta. Sí, la verdad es que... Por lo que sea, pues muchos no acabaron la guerra y Bruno Neri tampoco. También me podría haber fijado en este guaperas, que es Ralph Balone, no sé si os suena, de alguna película italiana, las típicas películas que a lo mejor ibas a la filmoteca para tratar de... Hoy hay más de un actor, ¿eh? Sí, hoy hay más de un actor, correcto. Pues Ralph Balone era uno de ellos que antes de ser actor había sido jugador del Torino y también fue miembro de la resistencia italiana. Este no palmó, luego vivió bastantes años y me atrevo a decir que bastante bien. Me podría haber fijado también en este otro, que es Ferruccio Corradino Squarcia. Bueno, es normal que no hayáis oído hablar de él porque fue un jugador bastante mediocre en el Ascoli, pero la noticia es que este no murió en la Segunda Guerra Mundial, murió en el spoiler de la Segunda Guerra Mundial, que fue la Guerra Civil Española. Vino aquí a España a pegar 4 tiros y se lo pegaron a él. Está enterrado en Zaragoza, ¿vale? ¿Quién le mandaba? ¿Quién le mandaba? Pues También te digo Mussolini. que íbamos a elegir cada uno y ya lleva 3. Sí, ya llevo 3, correcto. No. Ahora vamos. Carlo Castellani. ¿Quién es Carlo Castellani? Bueno, Carlo Castellani, como habréis deducido, es este caballero que está ahí arriba sonriéndonos desde el otro mundo. Y era un jugador del Empoli. De hecho, ojo, porque ha sido el máximo goleador histórico del Empoli hasta el año 2011, lo cual, obviamente, pues tampoco da mucho de sí, pero bueno, en Empoli debe ser importante. Y este tipo resulta que bueno, también tenía sus ideas así un poco en contra de los nazis y tal, y llega un día en el que vienen los carabinieri a casa y le dicen, su padre se tiene que venir a la comisaría. Y él pensando, claro, yo soy futbolista, deja papá, ya voy yo. Error. Fue a la comisaría y en lugar de en la comisaría acabó en la estación de Firenze, en la estación de Florencia, en la estación del tren, con unos Gestapo diciéndole que se subieran a un vagón y acabó en Mauthausen, donde murió. Así que por salvar a su padre, Carlo Castellani, que por cierto tiene el estadio del Empoli a su nombre desde el año 65, es el primer seleccionado del Team Lagunas. Bueno, pues no está mal, ¿no? Mejora eso. Hemos aprendido que si un nazi te dice que te subas a un tren, no te subas. No. Sí puedes negarte, claro. Bueno, pues... Ahí está. Puntual, ¿eh? Me toca a mí y tengo uno que por no tener no tiene ni foto, con lo cual ya nos va bien a los panencas, ¿no? Bueno, pero te he buscado un par de fotos así random de futbolistas chinos de los años 30. Vale. Vamos a ir con un futbolista chino que se llama Chen Shenzhe. Chen jugó las Olimpiadas de 1936, que irán saliendo hoy bastante a menudo, porque son las grandes Olimpiadas de Hitler, el gran momento en el que el Tercer Reich decidió dar un paso adelante. Bueno, pues este hombre jugó las Olimpiadas con China. Bueno, jugó. China jugó un partido, lo perdió 2-0, pero bueno, jugó, ¿no? Hizo el viaje. Chen era un futbolista de
O sea, puede parecer malo, pero era un tipo que jugaba en Shanghái en un equipo que se llamaba Yuyu. Yo no lo conocía, pero en el Yuyu ganó 8 títulos de los 9 que jugó. O sea, el tipo se apellidaba Tsetse y jugaba en el Yuyu. Esto huele a inventada total. No, que lo he mirado, que lo he mirado. El tipo era, como digo, universitario. El Yuyu era un equipo de la Universidad de Shanghái y ganó 8 campeonatos. Pues el bono de Chen, cuando llega la... Ellos también tuvieron spoiler. Sí. Los chinos hicieron la guerra chino-japonesa del 37 al 45, ya empalmaron. Y el bono de Chen se apuntó a la Fuerza Aérea China. Pero le daban aviones muy malos. O sea, este no es una historia de gran... Ahora puede sorprender que la tecnología china fuera obsoleta, pero Chen iba en cafeteras por el cielo, ¿no? Intentaba ahí pelear con los japoneses, no se les daba muy bien, y no paraban de pedir nuevos aviones, hasta que se lo dieron. Y el primer día con el nuevo avión se estrelló. No lo sabía llevar. ¿Hasta ahí? Hasta ahí. Esa es la historia. No es muy épica, pero Chen del Yuyu no supo saltar a última hora y murió. No hay foto y tampoco dio casi tiempo de hacérsela en realidad. Yo creo que pensaría que ya no se hacen aviones como los de antes. Correcto. Seguimos. Ahí está. Pasamos al número 2 del Team Lagunas y seguimos en Asia. Naoemon Shimizu. Interesante este personaje, ¿eh? Ha costado también encontrar la foto, que puede ser de Shimizu o puede ser de cualquier otro, pero bueno, vamos a pensar que es de Shimizu, que fue un jugador nacido en Hiroshima, jugó en el Hiroshima y a que no sabéis dónde murió. Ni idea, ¿verdad? Bueno, pues os va a sorprender, porque efectivamente el tipo estuvo también en los Juegos Olímpicos del 36 y después de jugar ese certamen olímpico, no se le ocurrió otra cosa que montar una tienda de kimonos, que me parece como lo más prototípico, ¿no? Hombre, en Japón salida tiene. Y competencia también. También. Pero bueno, Shimizu montó su tienda y estaba bastante en el centro de la ciudad. Mala cosa. Mala cosa porque efectivamente el 6 de agosto de 1945 estaba en su tienda y lógicamente pues le cayó una bomba atómica encima. Y lo único que sabemos de Shimizu es que durante mucho tiempo se estuvo buscando algún familiar que pudiese contar su historia, porque con el Hiroshima llegó a proclamarse varias veces campeón de la Copa del Emperador, que es como la Copa del Rey traducido al japonés. Y por fin ha aparecido una sobrina nieta que ha podido identificar el sitio en el que estaba la tienda de Shimizu, que es básicamente en alguno de las zonas en las que ahora mismo se levanta el Parque Nacional de la Paz, que es esta zona en el centro de Hiroshima, donde justo a 250 metros de la tienda fue la zona cero en la que cayó la bomba atómica. Veréis que vamos haciendo chistes, pero es solo para que no nos dé tremendo bajón, ¿no? Con las historias. Sí, la verdad que sí. Realmente nos pasa mucho en Brazalete Negro, que empiezas a mirar y a veces te sientes mal cuando haces un pequeño chiste y dices, estoy hablando de gente que lo pasó muy mal. Bueno, igual... Shimizu a lo mejor no se enteró mucho, pero los demás pues tuvieron más sufrimiento. Pero es que igual hemos escogido mal, ¿no? No tendríamos que hacer un podcast de True Crime si nos molesta hablar de muertos. Ya. No, si yo... Adelante. Bueno, claro, que le voy a decir a un guionista de Crims. Va, seguimos con el Team Torres. Bueno, yo me voy a las Repúblicas Bálticas y tenemos aquí a Henrik Ukivi. Henrik es un campeón polifacético. Fue 5 veces campeón de la Liga Estonia, que bueno, no tendría mucho nivel, pero fue 5 veces campeón. Disputó varios partidos con la selección nacional. Fue también 3 veces campeón del campeonato de hockey sobre hielo y 2 veces del campeonato de bandy. ¿De? Bandy. ¿Tú sabes lo que es el bandy? Bandy. Pues es la mezcla del fútbol y el hockey sobre hielo. Era un tipo que apostaba sobre seguro. Ukivi. Bueno, pues Ukivi llegó un momento en el que el ejército rojo, el ejército soviético, invadió Estonia y le obligaron a participar alistarse en el ejército rojo. Lo mandaron a combatir contra los alemanes y lo hicieron prisionero. Bueno, unos meses después, en la Operación Barbarroja, contra la Operación Barbarroja, los soviéticos lograron avances y lo liberan. El problema es que Stalin había emitido una norma que decía que a la gente que se rendía combatiendo con el ejército soviético, pues... Pelín vengativo, ¿eh? Stalin ahí también. Un poquillo. Y entonces a Ukivi lo condenaron a muerte, pero no lo mataron.
No lo mataron, lo condenaron a 15 años en Siberia. Bueno, más o menos. Era un campeón sobre hielo, pero ahí perdió. Va, seguimos con el Team Lagunas. Aquí hay foto, pero os la voy a enseñar en un momento, me refiero a la foto. Virgilio Llobregat. Virgilio Llobregat. Tío de Filipinas. Bueno, nacido... ¿Qué ha pasado por ahí? Ya lo han matado. Están preparando algo de jamón, creo, no sé. No, en serio, Virgilio Llobregat. La Wikipedia dice que nació en España en 1901. Bueno, puede ser, no sé. Hombre, desde luego nombre y apellido tiene de haber nacido por aquí, concretamente. Pero, bueno, la cosa es que, viendo la foto, hombre, no sé, catalá de socarrel no sé si sería, ¿no? Le veo más cara de filipino, la verdad. En todo caso, se crió en Filipinas, llegó a jugar con varios equipos en Filipinas, jugó el torneo de Asia del año 1925. Bueno, pues nos lo creeremos también. Pero la cosa es que se le catalogaba como el segundo mejor jugador de Filipinas solamente por detrás de Paulina Alcántara, que él sí había venido de Filipinas y se había convertido en una gran estrella del fútbol en el Fútbol Club Barcelona en los años 20, ¿no? Y, mira, me he apuntado aquí, si hubiera jugado el torneo de Asia de 1923, habría jugado contra Simishu, el de los kimonos. O sea, ya enlazando... Muertos. Sí, personajes. Momentos en el que se conocieron. Bueno, total, además de jugar al fútbol, juega al básquet, porque medía 1,88, insisto, en los años 30, otra razón para pensar que español no era. O sea, medía 1,88 y se llamaba Llobregat. Sí. Por fin hemos conocido al Alto Llobregat. A la Llobregat. Correcto. Me ha costado porque yo no soy de aquí, de Cataluña. Siempre digo que no entiendo por qué se llamaba ¿Dónde está? Llobregat A mí me si pasó no hay también. al Llobregat. Sí. Y es que estaba en Filipinas, joder. Ahora Estaba todo en cuadra. Filipinas y jugaba al fútbol. Vale. Y al baloncesto. Y al béisbol. Y era atleta también y saltador de altura. O sea, el tipo era absolutamente hiperactivo. Claro, llega la guerra y con esa hiperactividad que gastaba, pues no se le ocurrió nada mejor que meterse en la resistencia filipina. Hay que canalizar la energía. Sí, meterse como espía de los japoneses hasta que, y ahí sí que aparece el cuchillo jamonero, lo pillan los japoneses y le decapitan el 30 de agosto de 1944. Está enterrado en el cementerio norte de Manila. Si queréis, en alguna de estas vacaciones que hace la gente... Si pasáis por ahí. Típica foto selfie en Instagram delante del cementerio norte de Manila, pues ahí está Virgilio Llobregat, que hasta los años 70 tuvo una Llobregat Cup en Filipinas en su memoria. Pues nada, me toca a mí. Mi tercer seleccionado es este señor de aquí, que como veis no parece futbolista, es que fue actor. Se llama Carlo Oksanen, es de Finlandia. Yo, aparte de Jarli Lindmanen, no conocía a ningún otro jugador finlandés, no os voy a engañar. Este señor... mejor porque el otro famoso tiene un apellido un poco raro. No, la mayoría, la verdad. Poyampalo. Bastante bueno. Bueno, pues este señor fue capitán de la selección finlandesa, jugó 40 partidos como internacional, ganó varios títulos con su equipo, pero como era bastante guapo oficial en Finlandia, le empezaron a ofrecer para hacer películas. Cuando llegó la Guerra Mundial, él ya era actor. De hecho, le pilla la guerra rodando una película. Pero no la guerra mundial, sino ellos le llaman guerra de continuación, los finlandeses, porque los soviéticos invadieron Finlandia o intentaron invadir Finlandia antes de la guerra mundial. Entonces, Oksanen se alista y es un hombre que muere por falta de tecnología. Al que le preocupe que la inteligencia artificial acabe con los actores... Tengo muchos amigos. Este hombre murió por la falta de tecnología. Él se encargaba de un puesto que se llama el corredor. ¿Te imaginas lo que es? Hombre, alguien que va corriendo a los sitios. Efectivamente. Los generales, los soldados de alta graduación le decían tienes que ir a dar esta orden, ¿sí? Y él tenía que ir corriendo y de un lado a otro para decir pues qué es lo que había que hacer con el ejército. El problema es que en uno de esos momentos en los que estaba corriendo, cerca de un río, pues le cayó una bomba encima. Si hubiera habido tecnología, pues no le hubiera pasado, ¿no? El WhatsApp humano. Efectivamente. Así es como murió este actor. Hay que decir que guapete era, ¿eh? Sí, no, era muy guapo. Bien, bueno, pues un poco... No le sirvió, pero era muy guapo.
Además, protagonizó como una especie de Far West, ¿no, Estonio? Sí, era como... yo decía que él cambió un poco la selección finlandesa por el equipo de los cines Verdi, porque hacía westerns finlandeses. Vale. O sea, lo que apetece verse hoy, ¿no? En filming. Total. Vale, pues seguimos. Team Lagunas, que es el cuarto. Sí, cuarto jugador. Romualdas Marcinkus. No os dejéis equivocar ni llevar por este nombre, Romualdas, que mola mucho, pero no sería tampoco como el nombre de una superestrella. Pero Romualdas sí lo es. Me ha gustado Romualdas, descubrir a Romualdas. Mientras se formaba como piloto del ejército, ahí le veis en esa faceta de piloto del ejército, en esa foto un poco como del Tinder de los años 20, ¿no? Double chin. ¿Que por qué estoy yo en...? Pues, efectivamente, también le veis en la foto jugando al fútbol en la zona central porque debutó incluso como internacional marcándole un gol a Letonia en ese derbi del Báltico que no sé por qué nadie todavía le ha llamado el Klasikauskas, pero bueno, efectivamente, Letonia-Lituania y debuta Romualdas Marcinkus, ¿vale? ¿Qué pasa? Que llega la ocupación, voy un poquito rápido, llega la ocupación soviética de Lituania en el año 40, es decir, los soviéticos, aprovechando que los alemanes han invadido Polonia, también los soviéticos entran en la otra mitad de Polonia y se quedan también con Lituania, con Estonia y con Letonia. Entonces, primer momento en el que Romualdas, que es bastante vivo, bastante despierto y que además sabe pilotar un avión, lo cual también siempre viene bien. Facilita las cosas. Coge un avión y se escapa a Francia. Primera huida. Venga, ya estamos en Francia, se alista en la Fuerza Aérea Francesa, pero los franceses no aguantan mucho. Francia se derrumba, no por culpa de Romualdas. Segundo momento en el que Romualdas coge el avión y se vuelve a pirar. Segunda huida. Y va a Inglaterra, en donde se vuelve a alistar, en este caso, en la Fuerza Aérea Británica, en la RAF. O sea, tenemos que Romualdas en un año vistió 3 uniformes, más que cualquier jugador de Jorge Méndez. Pero con menos comisiones. Eso seguro. Y esta vez, oye, en la Fuerza Aérea Británica parece que Romualdas no cae derrotado, pero eso sí, cae abatido en una misión sobre el mar de Noruega que derriban su avión. ¿Pero qué pasa? Que Romualdas no muere. Romualdas no muere nunca. Es que Romualdas... Romualdas se mete una hostia contra el mar, tiene un latigazo cervical, que es lo que me da a mí cuando a veces me levanto rápido, pero él sigue y sobrevive. Y le meten en el Stalag Luft 3. Mira, aquí lo tenéis. Diciendo por ahí me han encerrado los nazis. Efectivamente, le meten en el Stalag Luft 3. Y tú dirás, ¿y qué? Pues no, es que el Stalag Luft 3 es nada más y nada menos que el campo de concentración en el que se gesta y se produce la Gran Evasión. Romualdas es uno de los actores, es uno de los personajes que se escapa del Stalag Luft 3 en el año... entre el año 39 y 45, que es más o menos cuando dura la Segunda Guerra Mundial. McQueen, ¿no? Hombre, a ver, guaperas era, ya la has visto, aquí. Pero no se queda con la moto pensando ahí cómo saltar las alambradas. No, es uno de los que escapa por el túnel que tiene 9 metros de profundo, 70 centímetros de ancho. Agobia un poco, ¿eh? Bueno, imagino que más agobian los nazis, ¿no? Es decir, que hostia, ¿no? Sí. Hombre, depende. Que todo depende de lo que si eres tengas agorafóbico, sí. tiene 70 centímetros de ancho y 102 metros de largo. Romualdas sale, es uno de los primeros que sale y es también uno de los que más lejos llega, hasta que al final le acaban pillando casi en la frontera de Polonia y lo fusilan al día siguiente. Vaya. Romualdas es un grande, ¿eh? Romualdas es un grande y nos va a pasar que hay muchas de estas historias que inspiran muchas películas. Ahora veréis alguna más, pero es una temática muy cinematográfica. Primero porque todos hemos visto 1000 películas o hemos oído 1000 películas de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, pero en concreto las historias de estos eran los grandes estrellas de la época. Tenían narradores y aparte pues les tocó un mundo muy épico, ¿no? Yo te voy a hablar de otro futbolista que es mi favorito, que también inspira en parte una película. Me voy con Francia. Y spoiler, no va a morir. Lo digo ya, para estar tranquilos. Lo digo por ahí, ¿vale? Si no hay muertos, nos vamos. Bueno, a mí me ha pasado en algún programa que no hay muertos y se ve ahí bajo luego, pero bueno. Este es Etienne Madler.
Etienne Mahler es uno de mis favoritos porque es como un proto Eric Cantona. Es... Au revoir. Esto no lo hizo. No lo hizo, pero podría haberlo hecho. Etienne Mahler era un tipo que quería ser ciclista. Lo que pasa es que su hermano mayor ya era ciclista y bajando un puerto se dio tremenda leche y a Etienne le dio miedo. Entonces dejó el ciclismo o la idea de convertirse en ciclista y empezó a jugar al fútbol. Él trabajaba en la fábrica de la Peugeot, que acaban de montar un equipo, y la verdad es que no era muy fino, pero era un defensa muy alto y muy fuerte que entraba a todo. Vamos, que daba unas hostias como panes. Exacto. Pero era muy noble, cosa que no pasa con muchos defensas últimamente, ¿no? No. Pero era muy noble. Entonces empezó a jugar en la selección francesa y jugó el primer mundial de la historia, que es el de 1930, jugó el de 1934 y el de 1938, que es un mundial muy importante para lo que pasará luego en la Guerra Mundial con los futbolistas, porque es el mundial que se juega en Francia, pero en el que todo el mundo quiere vender su ideología. Lo ganan los italianos, vestidos de negro, como los camisas negras, con Mussolini mandando un mensaje y diciendo que... Bueno, claro, perdón. O sea, Molaría la tecnología bastante. que no tenía el finlandés la tenía Mussolini. Molaría bastante tener en WhatsApp a Mussolini, ¿no? Escribiendo. Benito en línea. No, doble cheque azul. No le molaría. Bueno, de hecho no le gustaba el azul. No. La Azzurra vestía de azul, menos en ese mundial que jugó de negro, porque como decimos, los camisas negras eran los paramilitares, dentro de los fascistas, o sea, ya heavy, los paramilitares más convencidos de Mussolini, ¿no? Entonces, Mussolini obligó a la selección nacional a jugar de negro. Y la final la ganaron. Él mandó un mensaje, un telegrama. Mandó un telegrama, no sé cómo se hará, pero bueno, mandó un telegrama diciendo venced o morir. Y no iba en... No era de farol, ¿no? No. Cuando Mussolini te decía algo, pues eso lo tenía. Que No era una elección, en realidad, era una amenaza más bien. Ganaron 4-2 y ganaron el Mundial, pero habían jugado los cuartos contra Francia. Y además fue un momento en el que los italianos escucharon su himno con haciendo el saludo romano, que no voy a replicar, aunque haya hecho lo del mensaje, no voy a replicar el saludo romano. Se parece a hacer como fuera de juego, ¿no? Sí. Y le abuchearon todos los franceses, pero al final acabaron ganando y fue como el gran éxito propagandístico de los italianos. En diciembre de ese año, Francia e Italia volvieron a jugar un clasificatorio, esta vez en Nápoles, y estaba el hijo de Mussolini en el palco. Los franceses tenían a dos jugadores, uno que era marroquí y otro senegalés, cosa que tampoco gustaba mucho. Le gustaban las camisas negras, pero no los cuerpos negros a esta gente, y estaban jugando. Y cada vez que la tocaban los jugadores que no eran blancos, abucheaban de una forma tremenda a los jugadores. Mahler le gustaba mucho apoyar a sus compañeros marroquí y senegalés, de origen marroquí y senegalés, y eso enfervorecía todavía más a los italianos, porque no entendían cómo alguien tan alto, tan blanco, tan rubio como él defendía a jugadores de otro color. Al final el partido lo ganó 1-3 Italia. El hijo del duce se fue diciendo que ¿Italia o Francia? Perdón, Francia. El hijo del duce se fue diciendo que los italianos eran porquería, pero Bien. el mito no nace ahí. El mito nace por la noche en un bar, cuando los franceses se van Ahí es donde nacen los mitos de verdad. Ahí. Los franceses se van a celebrarlo y aparecen unos fascistas que lo reconocen. Anda. Y les empiezan a increpar. Entonces Mahler, que era un tío, un trosdoma, que decir los catalanes, se sube a la mesa y frente a los insultos de los italianos se pone a cantar con la vena que no le da de más de sí, la marsellesa. Esta es la escena que luego en Casablanca intentarían replicar y se hizo famosísima en Francia, porque era un momento de orgullo, ¿no? Él había ido a Italia y les había cantado en la cara a los fascistas la marsellesa, que además no es un himno que no te invite a querer matar al que tienes enfrente, ¿no? Hay otros himnos que son un poco más flojeras, pero los franceses el himno lo trabajan. Bien trabajado. Bien. Entonces, Mahler vuelve y poco a poco pues llegan él se alista al ejército francés, que como ya hemos dicho, pues no dura mucho. No. Y como cae... Bien himno, ejército regulero. Exacto. Él tiene que dejar el ejército francés y se va a vivir, él se convierte en un civil más. Y todos los días va a trabajar en su bici a la fábrica de la Peugeot. Los alemanes lo ven pasar con su bici. Recordemos que él quería ser ciclista y los franceses pues los nazis lo van dejando pasar.
hasta que un día descubren que él pasaba con la bici porque llevaban las alforjas cargadas de armas y las metían en un granero para la resistencia. Entonces Mahler tiene que huir, pero lo pillan. Lo pilla la Gestapo y creen, todo el mundo se corre la voz de que ha muerto. Pero en realidad no había muerto, se había escapado a Suiza escondido en un coche lleno de hierba y consigue volver a la resistencia y convertirse en un mito. Él es uno de los primeros que entra a Alemania con el ejército francés una vez que liberan de los nazis. Y además a este hombre le dieron un estanco y mucha gente dice que era un chapas, que a todo el mundo que se acercaba allí le contaba, pero claro, si nosotros somos unos chapas que no hemos hecho nada más que mirar la Wikipedia y venirnos un poco arriba, imaginaos lo que sería yo si hubiera cantado la Marsellesa contra los italianos, si hubiera liberado a Alemania, si hubiera jugado al fútbol un día, ¿no? Ya me parecería una proeza. Ese es Mahler, mi favorito, un protocantona. Además, sobre todo porque cruzó, en plena guerra mundial, cruzó la frontera con el coche lleno de hierba. Sí, no creo que era lo que importaba entonces. Muchísimo mérito tienen. Sí, sí. Normal que le dieran un estanco. Bueno, seguimos. Lothar van Gogh, claro, yo paleto como soy, que con las justas me saqué Historia del Arte en el instituto, pues he pensado, este tiene que ser familia del tarao de los girasoles. Pero no. Este señor había jugado al fútbol. Lothar van Gogh había jugado al fútbol, había jugado incluso con la selección neerlandesa, que hay que decir ahora. Holanda. Sí, Holanda de toda la vida. Pues con la selección neerlandesa había jugado al fútbol en los años 10 y 20 y había jugado también con el Haarlem. No nos imaginemos un equipo de baloncesto. No. Bueno, hicimos un podcast, nuestro primero, donde ya se mencionaba el Haarlem. Sí. Porque era el equipo donde había jugado Gullit, una temporada. Correcto. Bueno, pues antes de que jugase Gullit, Lothar van Gogh ya había jugado en el Haarlem y la guerra le pilla bastante talludito, con 50 palos, y en la plantación de café que tiene su familia en Java, en Indonesia. ¿Qué hacía allí? Mala vida no llevaríamos tampoco, Lothar. Pero, chico, la guerra te pilla donde te pilla y a él le pilla no solamente la guerra, sino que le pillan también los japoneses, que le meten en un campo de concentración y acaba muriendo el 28 de mayo de 1945. Es decir, la guerra ya había acabado en Europa. Lothar, ¿para qué te metes a la plantación de café? Si te hubieras quedado en Europa, ya la guerra no te hubiera pillado, pero en cambio en Asia, como se alarga todavía, porque los japoneses todavía no les han tirado la bomba atómica que le va a caer a Shimizu, pues acaba muriendo en el campo de internamiento. Y por cierto, al final sí que era familia de... Era primo de Van Gogh, ¿no? Era primo directo de Vincent van Gogh. O sea, te he traído a uno que ha palmado con una bomba atómica, a otro que es primo de Vincent van Gogh. Tú crees que vas ganando, ¿no? Romualdas. Es que Romualdas es el mito. Dale. Vale, pues me toca a mí y yo me voy a ir a Grecia. El nombre mola bastante. Sí. Dimitris Pierrakos. Mola. Mola, ¿vale? Era un jugador del Panathinaikos, que ahora a todos nos suena, pero que antes de la guerra solo habían ganado un título. Y Dimitris estaba en el equipo. En 1940 los italianos invaden Grecia y él ya estaba un poco mayor, la verdad. Pero también acude a la oficina de alistamiento y le dicen, bueno, pues si quieres pilla una radio. Y él coge una radio y se une al ejército griego. Y uno de los primeros días que está en una colina de Albania, pues en activo en el frente, consigue detener a un paracaidista italiano que había tenido que saltar, no como mi primer chino que murió. Sí. Este consiguió saltar y Pierrakos lo encuentra. Entonces le dan una enhorabuena, todo el mundo le dice muy bien, Pierrakos, muy bien, Pierrakos, muy bien. Y en ese momento él se pone a escribirle una carta a su hermano diciéndole lo bien que lo había hecho y todas las felicitaciones. Y ojo, porque ahora nos reímos mucho del ego de las stories, pero llega el aviso de que los italianos están empezando a disparar artillería y Dimitris dice, yo acabo la carta, que le tengo que contar a mi hermano lo bien que lo he hecho. Se van todos a esconderse y el único que muere ese día es Dimitris, que tenía que acabar la carta. ¿El único? El punto final. Y bueno, la verdad es que, dicho así, se puede contar chiste, pero el hermano se pasó años buscándolo después de que acabara la guerra. Después de la guerra mundial llegó la guerra civil griega y el hermano se pasó un montón de tiempo buscándolo hasta que una señora en Albania se acordaba que había ayudado a enterrarlo. Fue una delegación del Panathinaikos, lo desenterró, lo llevó a Atenas y lo enterró con la bandera del Panathinaikos y es un mito ahora dentro del equipo también.
Bueno, tampoco es que hiciera, ¿no? Pero sí. Bueno, sirve como mito. Yo hoy he leído la carta y era bastante... Emotiva. Sí. Bien. Oye, pues nada, ahí está. Dimitris Pierrakos. La verdad que casi lo mejor es lo del apellido, ¿eh? Pero bueno, ahí está. Charles Ives. Tampoco te creas que Charles Ives es una gran historia, ¿eh? Charles Ives es un poco como estos fichajes que hace... aquellos árabes que trajeron con la liga, que había que repartirlos por diferentes equipos. Pues Charles Ives es un poco, en mi equipo, en mi Team Lagunas, es un poco el complemento del relleno. Porque Es cuando la fantasy te queda 1 millón ya solo. exacto, y vas a buscar ahí lo primero que pillas, correcto. Pues ese es Charles Ives, que sí, jugó un par de partidos con la selección de Nueva Zelanda, pero claro, la selección de Nueva Zelanda, ¿sabes? O sea, la selección de Nueva Zelanda en los años 30. Ha habido que encontrar estas fotos, que bueno, puede ser la selección de Nueva Zelanda o puede ser cualquier otra cosa, una gente despidiéndose en barco. Es verdad que en la foto de en medio, teóricamente, ahí está Charles Ives, ¿vale? O sea, que si afináis mucho la mirada y os lo imagináis, pues ahí puede que esté Charles Ives. Y la otra foto es donde acaba Charles Ives, que es que le sacan de su Nueva Zelanda natal, súper pacífica, llena de ovejas, una vida también muy mindfulness y muy todo esto. Aún no se había gentrificado con el Señor de los Anillos. Correcto, efectivamente. Y le meten en el Alamein, es decir, en el norte de África, en una de las batallas más heavies. Además, empiezan palmando los aliados y hay una segunda batalla del Alamein y ahí a él, que le toca hacer de camillero, poco se habla, hay pocas películas sobre camilleros, ¿no? Siempre es un... Hay más sobre pacientes, sí. Sí, pero quiero decir que no se cuenta, ¿no? El relato de esa gente también sufriría y también palmaría. Pues sí, Charles Ives palmó siendo camillero. Seguramente porque muchos eran mujeres y sus historias, Bien, pues... bien ahí, esa coletilla. Perfecto. Total, que palma Charles Ives y palman 15.000 soldados más. 15.000 soldados del ANZAC, que no es ningún país raro, es Australia and New Zealand Army no sé qué, que es como los soldados latinos para los americanos. O sea, cuando tú ves un soldado del ANZAC, australiano o de Nueva Zelanda, que queda muy poco. Sabes que queda poco en la película, correcto. Por cierto, hemos encontrado una foto de Charles Ives. Está enterrado en el Alamein. Parece que va a llover. Pues ahora llega otro que... Este sí que es una historión. Bueno, todos lo están siendo, ¿no? Pero este es Jesa Kertész. Jesa es húngaro, jugó en el Ferencváros, pero su carrera importante es como entrenador, y además en Italia. Es uno de los pocos entrenadores que entrenó al Lazio, pero también a la Roma. Un año antes de la guerra, él entrenaba a la Roma, pero lo que pasa es que era una gran figura deportiva en Hungría. Cuando los nazis invaden Hungría y montan un estado títere, ponen a los fascistas húngaros al frente, llaman a todas sus personalidades porque hay que pues, vacilar de lo bueno que tienes, ¿no? Y a este señor llegan y le dan un gran cargo dentro del ejército húngaro. Él no quería ir, porque él no quería participar del estado fascista, pero su situación era complicada. Él estaba en Italia, si se quedaba y no se iba con Hungría, pues lo podían llamar traidor y no estaba precisamente en un sitio a salvo. Entonces lo que hace él es aceptar. Acepta y dice, ¿qué puedo hacer yo para cambiar la situación? Y junto a otro amigo, que es Toz, que era el entrenador del Inter de Milán, que también era una gran figura y también lo llaman a Hungría, se dedican a montar una red que se llama Melodía en húngaro, que era una red que servía para salvar a gente de los campos de concentración, tanto partisanos húngaros como judíos de Hungría. Se llegó a vestir de la Wehrmacht, porque él, como tenía acceso a uniformes, porque en teoría era miembro del ejército, se llegó a vestir de la Wehrmacht para ir a campos de concentración y sacar en persona a gente. Los tenía escondidos en su casa. Una semana antes de que los rusos liberaran Budapest, la Gestapo recibe un chivatazo de que tiene a judíos en casa. Llegan y efectivamente pillan a Toz y a Kertész y los fusilan a una semana de que lleguen los rusos. Y es una historia, es una de las grandes historias bueno, el Schindler húngaro le llaman, pero realmente es el entrenador de la Roma, el entrenador del Inter, que se dedicaron a montar una red para salvar a gente y acabaron a una semana. Es una historia que aquí no me cabía el humor, la verdad. No, la verdad que no. Pero grande también este, ¿eh? Da para capítulo. Incluso, esto es un debate que hemos tenido también mientras íbamos sacando historias, ¿no? Este nos lo vamos a guardar. Sí, ha habido varios. Nos hemos guardado algunos, pero sí. Otros podemos contarlos todavía más.
Pues mira, por ejemplo, te voy a contar, y ya vamos por el jugador número 7 del Team Lagunas, Svetozar Danic, yugoslavo, porque entonces Yugoslavia estaba todavía unida. Es uno de los pocos yugoslavos que no queda claro si era croata o serbio, ¿vale? Nació en un pueblo a medio camino y parece que no demasiado interesante porque no se lo deben de reclamar ni los serbios ni los croatas. Total, que él creció en Serbia, pero luego se terminó de hacer futbolista en el Gradanski Zagreb, con el que logra 2 títulos de liga en Yugoslavia, ¿vale? Juega con la selección yugoslava, todo va bien. Svetozar Danic, como le veis, tiene cara de yugoslavo. A ver, sí. Seguro que hablaba español ya en aquella época, sin haber pasado por España. Una cosa que me flipaba era que Lubo Penev, que sé que no es yugoslavo, que era búlgaro, pero que hablaba valenciano. O sea, yo soy de Alicante y en Canal Nou, mira que los jugadores que llevan 1000 años en Valencia no hablan valenciano. Cuesta encontrar valencianos que hablen valenciano. Y Penev en un año se había trancado la cama en fútbol oferit por Bancaixa. Era una cosa que me encantaba, vale. Dicho este paréntesis. Pues nada, Danic juega con Yugoslavia y todo va bien, pero comienza la guerra. ¿Y qué pasa? Que Croacia, como le pasa también a otros países de Europa del Este, acaba cayendo dentro de la esfera de la Alemania nazi, convertido en una especie de régimen títere. Le dan la independencia a Croacia para que sea pues el hermano pequeño de la Alemania nazi, ¿no? Entonces, claro, como régimen títere, pues oye, tiene su selección y llaman a nuestro amigo Svetozar Danic, que aquí le estamos viendo vestido con la camiseta del Gradanski Zagreb, pero en la otra foto es el cuarto empezando por la derecha, ¿vale? Y con la camiseta de la selección yugoslava. Pues lo dicho, deja la selección yugoslava y empieza a jugar con la selección croata. Es el primer partido de la selección croata, en el que supongo que ya estaba Dejan Lovren como central. Y el primer partido con la selección croata lo juegan contra Alemania en el Prater, en Viena, porque claro, Viena también es parte de Alemania, y palman 5-1. Total, que cuando vuelven del viaje le están esperando a Svetozar Danic, le están esperando los Ustašas de Croacia, que es pues un poco como la policía, las fuerzas, dijéramos, armadas de este régimen títere, que eran bastante amigos de los nazis, ya lo hemos dicho, y por lo que se ve no le terminan de hacer mucha gracia que Svetozar se hubiera afiliado al Partido Comunista Yugoslavo y acaba fusilado el 18 de junio de 1941 en el Parque Maksimir, a escasos metros de donde hoy se levanta el Estadio Maksimir, donde juega el Dinamo de Zagreb. Lo he dicho así como con mucha solemnidad, pero Bueno, pero es una casualidad. Siempre nos gusta dar datos random, ¿no? Para que la gente que escuche el podcast al día siguiente se sienta un poco más como que pueda contar cosas, ¿no? Yo digo que siempre se lo digo, el gran triunfo es si la gente escucha el podcast y luego va alguien y le dice, ¿tú sabías que...? Svetozar Danic está fusilado a pocos metros de... Datos que te ayudan mucho en la vida, ¿no? Pero bueno, mi siguiente jugador, yo creo que una cosa que queríamos demostrar, que queríamos enseñar es que en realidad, cuando elegisteis el tema de Segunda Guerra Mundial y fútbol, yo me cagué. Porque la verdad es que los otros temas eran 1000 maneras de morir. Tienes todas las épocas del fútbol, puedes elegir un poco quien te dé la gana. El otro era fútbol y corrupción, que hombre, yo soy del Madrid y alicantino, o sea, podía tener aquí tiempo para hablar el que queráis, ¿no? Que por cierto, he hecho de Santiago Bernabéu y de Florentino Pérez, ya solo me queda Hitler. Es verdad, correcto. Has hecho las voces de dos grandes. Efectivamente. Pero dicho esto, el otro tema era accidentes aéreos, que es con el que empezamos. Empezamos con un gran accidente aéreo, y ojo spoiler, que igual viene pronto otro. Sí. Pero cuando elegisteis Segunda Guerra Mundial y fútbol, yo pensé, me va a tocar ahora documentarme. Y una vez que empezamos a leer, nos dimos cuenta que había muchísima cosa de la que estirar y mucha forma diferente, donde a uno se le cruza la épica, a otros la mala suerte. Y ahora traigo un jugador indonesio al que se le cruzó bastante la mala suerte. Indonesia entonces se llamaba las Indias Orientales Holandesas. Era todavía una colonia de Holanda que vaya... Ahora van de lo que van, pero que siempre han sido un poquito también... Sí. Tienen bastante que ver con sus colonias. Las Indias Orientales Holandesas fue la primera selección asiática en jugar un mundial. Con lo cual tampoco es... Bueno, Indonesia jugó ese y uno más. ¿Uno más? No sé. Estos datos se los dejo a él, que son los que... Jugó ese. Yo me lo acabo de inventar. Bueno, ese lo jugó, ¿vale? Fue el primero en jugarlo. Y bueno, jugaron también... Como ya he contado con China, jugaron un partido, perdieron 6-0, se fueron para casa, pero jugaron. Durante la guerra él se incorpora al ejército holandés,
al neerlandés, era del cuerpo de marines, y los japoneses lo hacen prisionero. Los japoneses tenían una cosa que es que metían a muchos prisioneros en barcos grandes, en buques que eran buques prisión. Y los americanos y los ingleses, que no tenían mucha diferencia entre saber si eran de prisioneros o no, Tiraban por el camino en medio. a su barco lo torpedeó un barco inglés y murieron 5.600 soldados. Morían los soldados porque solo había salvavidas para los japoneses, que también estaban a bordo, pero los soldados, pues los prisioneros, pues nadie les hacía mucho caso. Y así es como murió Franz Alfred Meng, que no he dicho su nombre, o sea, con lo cual vamos bien, pero Franz Alfred Meng murió torpedeado por los británicos, que era murió a manos de su propio ejército por fuego amigo. Esa era mi 7º jugador. Vale, pues nos vamos de Indonesia a Polonia, y con Polonia nos pasa algo que a ti te ha pasado, por ejemplo, con Francia, y que luego ya hago también otro spoiler, que va quedando poco rato, pero nos volverá a pasar con otras cuantas naciones, ¿no? Con Alemania, con Austria, con Unión Soviética, y es que casi podrían generarse onces exclusivamente polacos o alemanes o soviéticos, ¿no? Me podría haber fijado en este señor, que no es Józef Kaluza, es Józef Klotz, que es el primer goleador en la historia de la selección polaca, ¿vale? O sea, el primer gol en la historia de la selección polaca lo marca este tipo, Józef Klotz, que era judío, nacido en Cracovia y futbolista del Maccabi Varsovia, que es uno de los grandes equipos. Hay varios clubes a lo largo y ancho de Europa Central que llevan nombres tipo Maccabi, Hakoah. De hecho, luego veremos otro. De hecho, efectivamente, luego veremos otro. Y veremos a otro Klotz también. Y veremos a otro Klotz. Vaya, pues insisto, varios clubes que durante los años 20 y 30 representan a la comunidad hebrea en diferentes ciudades en las que había mucho colectivo judío, ¿no? Y Varsovia era uno de ellos. Bueno, pues Józef Klotz es uno de estos, muere en el gueto de Varsovia en el año 41. No es de Józef Klotz del que os voy a hablar. Tampoco os voy a hablar de este tipo que aparece con un círculo rojo, que es Leon Sperling, también judío, 3 veces campeón de la Liga Polaca con el Cracovia y fusilado no en el gueto de Varsovia, sino en el gueto del Lviv. Podría haber hablado de Leonard Malik, que es este de aquí. Este ya me cae peor porque cuando llegaron los nazis se hizo colaboracionista, ¿vale? Y montó un casino, que yo sinceramente creo que es la manera de llamarle a los puticlubs o a los burdeles, así un poco, ¿no? Años de guerra, casino, jiji, jaja, pero bueno, total, que se montó un local donde iba todo lo más fetén de los nazis, y cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, los comunistas de la nueva República Popular Polaca lo llamaron. Le dijeron ch, y lo metieron en un campo de trabajo donde murió en el año 46. Total, que de Leonard Malik tampoco os voy a hablar. Leonard Malik, que como este señor que aquí veis, Ernst Wilimowski, pertenece a esa parte de los polacos que cuando llegan los alemanes salen a festejar y les dan la bienvenida. Ahí tenéis a Ernst Wilimowski con el redondel rojo vistiendo la camiseta de Polonia, y en la siguiente foto, pues no hace falta tampoco dar muchas explicaciones. Hay que decir que en muchas selecciones, en muchos países, hemos podido elegir siempre a gente que había participado por el bando contrario. Sí. Hemos preferido elegir las historias que nos gustan. Pero sí, vaya, soldados nazis hay todos los que queráis. De España hemos querido pasarlo por encima y no hemos elegido a nadie, pero podríamos haber elegido también. Hay una sorpresa. Que no te he comentado. Pero bueno, Ernst Wilimowski, ahí le tenéis, era el mejor jugador polaco del periodo de entreguerras. Y de hecho, por ejemplo, juega un partido bastante mítico, que es el último partido que se juega antes de que comience la Guerra Mundial, que es un Polonia-Hungría, un amistoso, el 28 de agosto del 39. Es decir, faltaban 3 días para que Hitler invadiese Varsovia. Bueno, pues 3 días antes se estaba jugando el fútbol en Europa y Ernst Wilimowski juega con la selección polaca. Insisto, en cuanto lleguen los nazis, dirá, no, es que mi tío abuelo era alemán, yo me quiero hacer alemán, y se hace alemán y juega con la selección de la esvástica, y acabará muriendo muchos años después, bastante abandonado y olvidado en la República Federal Alemana. Pero tampoco es de Wilimowski del que os quiero hablar. Os quiero hablar de estos dos tipos. El de la izquierda es Marian Spojda. Marian Spojda es el segundo entrenador de la selección polaca en el Mundial del 38, del que ya hemos hablado, en la que Polonia
cae eliminada en primera ronda cayendo contra Brasil, pero es un partido bastante movido, 6-5. O sea, un poco defensas despistadas. Polonia cae, pero, insisto, iba como segundo entrenador Marian Spojda, que había jugado en el Warta Poznan. ¿Y por qué le rescato aquí? Porque Marian Spojda es uno de los 22.000 polacos que muere en la masacre de Katyn, que es una masacre llevada a cabo por los soviéticos, que, como os he dicho, los soviéticos, cuando los nazis ocupan la mitad de Polonia, los soviéticos, en virtud del Tratado de no agresión germano-soviético, ocupan la otra mitad de Polonia y, claro, también hacen sus barbaridades. Se cargan a 22.000 polacos, entre los cuales está Marian Spojda, el segundo seleccionador de Polonia, al que solamente le pueden identificar porque llevaba encima el carnet de socio del Warta Poznan. Y si os hablo del segundo seleccionador, no tendría mucho sentido que no os hablase del primero. El primer seleccionador, es decir, el seleccionador A, ¿no?, de Polonia, el plan A, que está tan de moda ahora, era este otro caballero que veis al otro lado, que es Józef Kaluza. Y Józef Kaluza, aunque fue seleccionador, cuando llegan los nazis, ni huye ni es colaboracionista. Se mete en su casa y no quiere saber nada del mundo. Los nazis, de hecho, le ofrecen seguir entrenando, coger equipos de soldados, etcétera, etcétera. Él no quiere saber absolutamente nada. Los nazis le toman la matrícula y en octubre del 44 enferma, necesita penicilina y la penicilina en ese momento estaba única y exclusivamente dedicada y reservada para los ciudadanos alemanes y los soldados. Con lo cual, Józef Kaluza muere. Su entierro se convierte en una de las mayores demostraciones contra la ocupación alemana, porque hay miles y miles de personas en las calles de Cracovia y a día de hoy Józef Kaluza tiene una estatua en la entrada del estadio del Cracovia, que por cierto lleva su nombre. Eso nos pasa mucho. Muchos de la gente de la que estamos explicando tienen estadios a su nombre. Es una de las épocas que más memoria genera colectiva, ¿no? Y muchos tienen su nombre. Ahora me toca a mí me tocaba Inglaterra, que es un país muy difícil de escoger, porque se calcula que unos 800 futbolistas participaron de alguna manera u otra, ingleses, o sea, británicos, en la Guerra Mundial. Así que elegir era difícil. Nosotros en nuestro podcast solemos mencionar a Bill Shankly. Bill Shankly es uno de los que participó en la Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial. Pero yo he elegido a Harry Gosling, que es este señor, que es casi tan guapo como Ryan Gosling. ¿Sí? Harry Gosling era el capitán del Bolton Wanderers, un equipo acostumbrado a muchas tragedias. La Guerra Mundial, la avalancha de Brundon Park y la llegada de Iván Campo. Quiero decir, la tercera es la más. Es un equipo bastante jodido, la verdad. Cuando llega la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, Harry Gosling, muy comprometido con la lucha contra los nazis, decide dar, después de un partido, un discurso frente a 20.000 personas en el que dice que hay que movilizarse, que algo hay que hacer, que nadie va a hacerlo por los ingleses si no lo hacen ellos. Es tan convincente que ese día todo el equipo del Bolton se va a la oficina de reclutamiento y se alista. Le pasan a llamar los Bolton, los Wartime Wanderers. Wartime, además, es un término que se usó mucho en la guerra en Inglaterra porque se creó, la liga inglesa se dejó de jugar con la Guerra Mundial, pero claro, allí no estaba pasando realmente, allí no había un frente, había bombardeos, pero no había un frente real. Entonces los equipos organizaron con los jugadores que se quedaron la Wartime League, que era una liga que se jugaba de una forma un poco improvisada, un poco la Kings League, pero con bombardeos. Solo podían estar 8.000 aficionados porque tenían miedo a que si llegaba la Luftwaffe no diera tiempo a evacuarlo, ¿no? Entonces se lo saltaron porque los ingleses, ya sabéis cómo son, si se saltan los balcones no se van a saltar un límite de 8.000 personas en los estadios. Pero bueno, yo os vengo a hablar de Harry Gosling y los Bolton Wartime Wanderers. Consiguieron luchar todos juntos. Los mandaron a Francia y sabéis que los soldados ingleses en Francia, en el primer intentona que hicieron, no les fue muy bien. Los fueron haciendo retroceder los nazis hasta que llegaron a Dunkerque y tuvieron que huir por patas porque si no morían. 300.000 soldados lograron escapar. Los Bolton Wanderers fueron uno de los últimos soldados que estuvieron allí. Lo ascendieron a teniente a Harry Gosling porque ese día está documentado que logró destruir 4 tanques alemanes.
Además, varios de los jugadores, como eran atléticamente potentes, llegaron a nado a los barcos pesqueros que consiguieron sacar a los jugadores de allí. Entonces, los mandaron a Inglaterra, estuvieron durante un tiempo entrenándose con los americanos que ya iban a entrar en la guerra y los mandaron a Italia, a la invasión, al desembarco aliado en Italia. Allí pelearon, también todos juntos, tuvieron grandes méritos y todos lograron sobrevivir, todos menos uno, Harry Gosling, que tuvo problemas, lo mataron, no pudo sobrevivir a las heridas en uno de los asaltos. Y ahora es todo un mito en el fútbol inglés porque es fue el gran teniente, el gran capitán de su equipo. Le hicieron grandes homenajes, le dieron la medalla al mérito del Imperio Británico y es uno de los motivos por los que todavía de vez en cuando en su memoria se llevan brazaletes negros para recordar al gran capitán del Bolton. Muy bien, buena historia. Inglaterra, otro país también en el que nos habría costado bastante seleccionar solamente uno, ¿no? Sí, de hecho, hay varios nombres ahí. Tuvimos discusión porque, ya lo veréis en próximos capítulos. Sí, habrá alguna historia por ahí, sí. Yo ahora me voy a pasar a Noruega y ya llevamos 9. Este tendría que ser delantero, pero en realidad era portero, como le veis ahí. Además, llevaba guantes. Es una cosa bastante poco habitual en la época. Sigurd Vatne, que había sido, como digo, portero de la selección olímpica de Noruega. Había sido el primer olímpico del Brann, que es un equipo de Noruega. Aquí me he puesto un poco literario y casi que he hecho un pequeño capítulo dentro de todo esto, ¿no? Un pequeño capítulo de brazalete. 19 de marzo de 1942. Un barco noruego, el DS Risøy, sale del puerto de Southampton. Es de noche, no hay nubes y el mar está en calma. A bordo lleva 500 toneladas de hierro rumbo a las fábricas de armamento de Gales. Quien capitanea el navío es Sigurd Vatne. Es noruego, tiene 44 años y manos de portero de fútbol. Normal, ha sido internacional con su selección y ha jugado los Juegos Olímpicos de Amberes. Ahora sus dedos quizá juegan con un cigarrillo. Inventado. Mientras la costa inglesa se lo hacemos mucho, inventarlo hacemos bastante. Sí, pero queda bien. No he dicho que está jugando con el móvil. No, yo sí. Mussolini con la serpiente. Correcto. Ahora sus dedos quizá juegan con un cigarrillo, mientras la costa inglesa se recorta en la distancia de la noche y mientras recuerda las finales con el Brann, los partidos disputados bajo palos e incluso los encuentros que disputó como jugador de campo, porque ahí fue un poco protomolina este Sigurd Vatne. Había jugado partidos también como jugador de campo. Bueno, total, en ese momento una explosión revienta el barco por dentro. ¿Has visto? Matías. Está todo Matías, ¿eh? Un torpedo de los alemanes ha dado de lleno en el Risøy. Vatne sobrevive al bombazo y al agua gélida del Mar del Norte. Yo soy muy friolero y a mí esto es lo que más me impacta, porque sobrevivir al bombazo, es cosa de lotería, pero aguanta ahí en el Mar del Norte, pero no aguanta las heridas. Y Sigurd Vatne está enterrado en Swansea, a 5.000 kilómetros de su tierra. ¿Cómo te has quedado? Pues la verdad, helado. Pues me toca a mí. Venga. Y si hemos hablado de un tipo que jugaba con las manos, que vivía de las manos, vamos a hablar de un hombre cuya pierna es muy importante. František Klose, de la República Checa. A muchos os puede sonar, o a algunos os puede sonar el Spartak de Praga, el Slavia. Pues hay un tercer equipo, que es el Kladno, que también en aquellos años fue uno de los equipos que más títulos ganó. František Klose era el delantero del Kladno, marcó 175 goles en 192 partidos, por lo cual era un goleador muy fiable. Esta foto que veis aquí no es él. Esta foto que veis aquí es el alcalde de Chicago. ¿Y qué tiene que ver? Pues el alcalde de Chicago era un tipo que nació en Kladno, como Klose, emigró. Es una de esas historias. Chicago tiene una gran inmigración checa. Todos conocemos la italiana, ¿no? Pero la checa era muy importante. De hecho, este hombre que veis aquí seguía la Liga Checa como podía por su móvil imaginario. ¿Y soccer? Seguía la Liga Checa y estaba tan convencido de que el Kladno podía ayudar a subir la moral de la inmigración checa en Chicago, que no tenía mucha... como para no saber pronunciar la che en esta... Ya ves, Chicago. Pero él estaba muy convencido de que el Kladno podía ayudar a subir la moral.
y los invita a Chicago. El club no acepta, pero hay unos meses en los que tardan en llegar, y mientras está llegando, este hombre va a visitar a Roosevelt, que era el presidente de Estados Unidos. Este hombre tenéis que saber que se opuso directamente a Al Capone. Wow. Él, en teoría, llegó a ser alcalde prometiendo a la ciudad que limpiaría la ciudad de mafiosos como Al Capone. Se supone que en la visita que hizo a Miami a Roosevelt, en un atentado que iba contra Roosevelt, lo mataron a él. Tiempo después se supo que era un italiano que nunca se ha llegado a demostrar su relación con Al Capone, pero ahora están empezando a investigar esas líneas, ¿no? Hombre, huele un poco Entonces, mal, ¿no? el alcalde murió, pero aún así el Kladno llegó a Chicago. Nuestro delantero, František Klose, marcó 6 goles. Los checos en Chicago se pusieron muy contentos y regresaron. Él tuvo como ofertas para quedarse, que era una cosa que pasó. Muchos jugadores en esta época viajaban a Estados Unidos, como luego veréis, y se quedaban, pero Klose volvió. Volvió, estuvo jugando un tiempo, y cuando ya llega la Guerra Mundial empezaba a flojear. Ya no era tan buen delantero, y él decide un día unirse a la resistencia antifascista checa. Él llega el primer día y le dicen que hay que hacer una acción, y le dicen, pero hombre, František, si tú no sabes disparar, si no has cogido un fusil en la vida. Él va narrando que le sudan las manos, que él le decían, bueno, le llegan a decir en la esto, bueno, tú eres un buen fusilero pero con el pie, no con las manos, pero él se empeña y se va a una acción que tenía que darse en una fábrica de municiones. Empiezan a disparar, no le dan, pero cuando intenta huir recibe un golpe muy fuerte en la pierna. La pierna le machacan el fémur, le machacan varios tendones y lo llevan al hospital. Y entonces el médico le dice, mira, František, hay que cortarte la pierna para salvarte. Y él dice, he vivido toda mi vida de la pierna, soy delantero, no me la cortes. 3 semanas después, esa pierna ya está imposible, y él dice, cortádmela ya, porque mira, la vida es mejor que ser futbolista. Y el médico le dice, František, ya es demasiado tarde. Madre mía. Por suerte para él, la Luftwaffe ese día atacó y no tuvo que sufrir mucho más porque bombardearon el hospital y murió. O sea, que se hubiera muerto igual, pero que no le cortaron la pierna. Y ese es nuestro... Hoy el estadio del Kladno lleva su nombre y, Sí, en Chicago todavía se le recuerda. Pero bueno, es una historia muy bonita, de verdad. Hay un libro que habla de su vida. No, la verdad que está bien, sí. Un giro ahí al final un poquito Yo soy el de la pachucho. bajona. Sí. Venga, va, que quedan... a mí me quedan 2 jugadores, ¿vale? Vamos con el número 10, que teóricamente es un poco la estrella del equipo, aunque en este caso no sé si lo va a ser, porque es este señor que tenéis aquí, Petr Valkov, cejas pobladas, cara un poco como de... sí, estoy aquí haciéndome la foto del pasaporte, pero no es la foto del pasaporte, es la foto del equipo, porque ahora os contaré en qué equipo jugaba. Era rumano y hay que decir, para los que no lo sepáis, que supongo que seremos mayoría, yo me acabo de enterar, Rumanía hace una Italia en la Guerra Mundial, ¿vale? Es que entra con los nazis y acaba con los aliados. O sea, hacen un cambio de bando a mitad de guerra. Pero a Petr Valkov, que había nacido en la actual Ucrania, no sé por qué, se cría en Transnistria, equipo o zona en la que hay un equipo de fútbol como el Sheriff Tiraspol, que le ganó al Madrid en el Bernabéu, como Carlos bien sabe, aunque luego, como siempre, acaba ganando la Champions. Somos el equipo que más Alegría gente reparte. feliz hace por el mundo, cuando gana y cuando pierde. Pues antes de que el equipo de Transnistria, el Sheriff Tiraspol, ganase al Madrid, ya existía Transnistria y Petr Valkov había nacido o se había formado allí, pero acabó jugando en este equipo que tiene un nombre un poco raro y un logo también bastante extraño, que es el Venus Bucaresti. Venus Bucaresti a mí me suena también a, no sé, a otro tipo de local, pero se ve que era un equipo, ¿vale? A casino. Sí, a casino, correcto. Y el Venus Bucaresti no es un equipo del montón, porque es que ganó 7 ligas en el periodo de entreguerras en Rumanía, o sea que era como un poco el Madrid de la Rumanía de los años 30, ¿vale? Y ahí es donde juega nuestro amigo Petr, o PTA, como le llamaban, Valkov, ¿no? Nada, eso, es que la historia, dijéramos, militar de Petr Valkov acaba rápido, porque entra en el ejército rumano cuando el ejército rumano todavía está del lado de los nazis, lo mandan al frente oriental, al frente ruso. Y chico, el frente ruso... Era una trituradora. Bastante. El que iba prácticamente no volvía. ¿Cómo será? ¿A dónde le mandan? Que he encontrado unas declaraciones. Desaparece en la estepa Kalmyk, que en la Wikipedia no hay mucha información, salvo que, según los propios rusos de Stalingrado, era el fin del mundo. O sea, un ruso
que ha sobrevivido a Stalingrado, dice que la estepa Kalmyk era el fin del mundo. Bueno, pues ahí es donde mandan a Petr Valkov, que desaparece. O sea, no se sabe qué cojones pasó con Petr Valkov, si le dispararon, si pisó una mina, lo que sea. Petr Valkov no ha vuelto. Tiene un poco más de miga lo del Venus de Bucarest, porque yo no sé qué hizo el Venus Bucarest, pero cuando acabó la guerra y entraron los comunistas en Rumanía e instauraron una república popular o comunista, pues no les gustó el Venus Bucarest. Y primero le obligaron a fusionarse con el equipo del servicio de alcantarillado de la ciudad, que me parece que es de las peores ignominias que se puede hacer con un equipo. O sea, lo juntan con los alcantarilleros. Y 4 o 5 años después, en el año 51-52, ya definitivamente dicen, oye, nos estamos pasando, vamos a disolver el equipo y vamos a derruir el estadio. Con lo cual no queda ni rastro del Venus de Bucarest. Tampoco de Petr Valkov. Bueno, se ahorró jugar en los alcantarilleros. También. Esa parte la tiene. Hemos hablado de muchos jugadores, pero nos faltaba un nazi. Sí. Bueno, hombre, hemos tenido colaboracionista, pero sí, pero nazi, Petén, o sea, no. nazi, de SS, de Cruz Gamada. A mí me ha tocado Alemania, y Alemania también era un país complicado. Un país complicado de elegir jugador. De los dos bandos. Pero yo he querido elegir a uno. Bueno, hay que decir que se crearon muchos equipos en la retaguardia. El fútbol fue incluso una forma de salvar a futbolistas del frente alemán, porque no todos los alemanes que fueron a combatir pues estaban muy convencidos, ¿no? Pero muchos futbolistas se salvaron, y la selección alemana que gana el Mundial, en el primer Mundial que se juega después del año 54, juega con jugadores que se salvaron gracias a un oficial del ejército nazi, que es Graf, que los iba salvando y les iba mandando como a la retaguardia, ¿no? Pero no vengo a hablaros de él, vengo a hablaros de Trautmann. Trautmann es un tipo que era hijo de estibadores. En ese periodo entre guerras, Alemania estaba económicamente muy jodida y sus padres se quedan sin trabajo. Él era de Bremen y él iba como pidiendo, tenían que pedir toda la familia por la calle. Entonces llegan las juventudes hitlerianas y le dicen: aquí tienes comida. Y, hombre, pues Trautmann tenía hambre y se apunta y se convierte en un convencido. Él es un convencido nazi durante mucho tiempo, que se apunta muy joven a la Luftwaffe. La Luftwaffe es la Fuerza Aérea Alemana. Entonces él se convierte en paracaidista, no le dejan llevar aviones, pero se convierte en paracaidistas que lucha en el frente ruso. En el frente ruso lo detienen los rusos y cuando lo van a meter en el Gulag se consigue escapar. Llega a luchar en Normandía. Lo que pasa es que le mandan a preparar las defensas, porque ya se preveía que en algún lugar iba a ser el desembarco. Lo mandan a preparar las defensas y lo detienen la resistencia francesa. Se logra escapar. Grande. Se escapa por segunda vez. Y entonces, cuando ya se vuelve a incorporar al ejército, se da cuenta de que a los nazis le queda poco. Y esto lo hicieron muchos nazis, que fue borrarse a última hora, ¿no? A última hora dijeron que yo estaba aquí por... Bueno, pues él intenta decir que no, se escapa, y entonces ya lo persigue por un lado la Gestapo por desertor y por otro los aliados, que no se lo creían. Y lo pillan 2 estadounidenses. Cuando lo van a estar a punto de fusilar, él sale corriendo, salta y se escapa, pero cae justo delante de 2 soldados ingleses que, según la leyenda, uno le dice: ¿quieres tomar un té, Fritz? Y él no lo invitan a té, lo mandan a un campo de refugiados, de prisioneros en Inglaterra. Él no había jugado al fútbol en la vida. Él alguna vez en los campos de soldados había jugado algo, pero él jugaba al balonmano. Es en el campo de prisioneros en Inglaterra donde empieza a jugar. Y un equipo que era el Sunderland, pues el ojeador decide que pues, tiene buena planta, que parece que juega bien de portero. Y además lo casa con su hija. O sea, hizo el pack 2 por 1. Y Trautmann, al año, le ofrece el Manchester City jugar con ellos, de portero. ¿Qué pasa? Que eso a los ingleses, a la gente de Manchester, que es una ciudad con una gran población judía, no les gusta mucho. Y le montan una manifestación de 20.000 personas para gritarle nazi. Cosa que era, pero que no le sentó bien, ¿no? Entonces, cada partido, tanto en casa como en fuera, le abucheaban, le llamaban criminal de guerra, pero él poco a poco va ganando. Y la Liga no paraba los partidos, no como en España. Ay, no, Zozulia. Eso era otro caso también, otro día. Pero bueno, Trautmann seguía jugando
Hasta que hay un momento en el que el capitán del Manchester City dice: hey, la guerra ha acabado, en el vestuario no hay rivales, este hombre hizo lo que hizo porque nació alemán, igual si nosotros hubiéramos nacido allí, y como que empiezan a verlo con otros ojos. Se considera hoy en día uno de los 5 mejores porteros de la historia de la liga inglesa. Lev Yashin, que es el gran portero soviético, dice que solo hay 2 porteros enormes en el mundo. Uno era yo, dijo Lev Yashin, uno soy yo y el otro es Trautmann. Y Trautmann siguió jugando. De hecho, hay una mítica final de Copa del año 56 en la que él está jugando con el City y tiene una entrada salvaje, una patada en el cuello, y se queda como la madre del rey, no sé si la recordáis, que estaba así. Pues se queda un poco así y juega durante 15 minutos con la vértebra rota. Gana el partido y todavía hace alguna parada. En el momento en el que el duque de Edimburgo le pone la medalla, duque de Edimburgo, que también era nazi, por cierto, le pone la medalla, él mismo dice a la prensa que este jugador está con el cuello torcido. Estuvo 1 año sin jugar después de esos 15 minutos, porque no podía volver a tener la vértebra en su sitio. Trautmann acabó su carrera, a él no le pasó nada, y acabó viviendo en un apartamento en Benidorm, porque se puede escapar del Gulag, se puede escapar de los nazis, pero no te escapas de Marinador. Y ahí acabó su vida con 90 años. Muy bien, pues oye, vamos a acabar con la Unión Soviética, porque venimos de un nazi, vamos a hablar de los soviéticos, vamos a hablar de los rusos. Yo en este caso podría haber tirado de un familiar lejano, porque hay un jugador que había actuado en la selección, Dmitry Lagunov, existió, de verdad, existe, lo podéis buscar en la Wikipedia, no hay fotos de Dmitry Lagunov, no es el caballero que está al lado, Dmitry Lagunov, que palmó en el sitio de Leningrado, donde murió 1 millón de soviéticos, o 1 millón de ciudadanos de Leningrado, asediados por las fuerzas nazis, ¿vale? Durante 2 años, y allí murieron bastantes futbolistas también entre ese 1 millón de personas. Uno de ellos, Dmitry Lagunov. Tampoco es el eje o el protagonista de mi futbolista soviético, Vladimir Vasilievich Fomin, que jugó en el Dmitry Kharkiv y que sí que es el caballerete que está al lado, ¿vale? Pues este también palmó en el año 42 por haber ocultado y protegido a un ciudadano judío en su casa. Tela. Vengo a hablaros de 3 jugadores, Trusevich, Kuzmenko y Klimenko, que así dicho suenan un poco como 3 fichajes del Real Oviedo de la temporada 91-92, ¿no? De los cuales no funcionó ninguno de los 3. Pues no, Trusevich, Kuzmenko y Klimenko eran jugadores ucranianos, ¿vale? Eran jugadores que habían actuado en el Dinamo de Kiev y que participaron, cómo no iba a salir, en el Deathmatch, que suena como a grupo de metal. Sí, de metal, pero no, es el Partido de la Muerte, que dio lugar a la mítica película de Evasión o Victoria, ¿vale? Y básicamente, para quien no sepa la historia, el partido es un partido que se juega entre un equipo confeccionado con futbolistas ucranianos contra otro de jugadores alemanes que están desplazados, ¿no?, a la zona, al frente ruso, y que componen un equipo improvisado y juegan el partido. Lógicamente hay bastantes presiones para que los soviéticos se dejen ganar. Los soviéticos no se dejan ganar. Acaban ganando 5-3 con, de hecho, un gol de Kuzmenko, que es, bueno, ahí lo veis con la flecha, el que aparece debajo de su nombre. Iván Kuzmenko marca un gol ese día en el 5-3, ¿vale? ¿Qué pasa? Que, lógicamente, a los nazis no les gusta que una panda de rusos y ucranianos les gane en el partido este mítico del Partido de la Muerte. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchos de los futbolistas ruso-ucranianos o soviéticos acabarán teniendo serios problemas con la Gestapo, con las SS, etcétera, etcétera. 8 de ellos acaban encerrados en un campo de concentración, en el campo de concentración de Sirets, que está al lado de Kiev, y básicamente las pasaron bastante putas. 3 de ellos, que son nuestros amigos Trusevich, Kuzmenko y Klimenko, además de estar en el campo de concentración, les obligan a hacer obras en las calles. Y de repente, un día, el 24 de febrero del 43, es decir, hace ahora 80 años, les fusilan y les lanzan a la fosa de Babi Yar, que es una grieta que hay en las afueras de Kiev, donde hay entre 100.000 y 150.000 muertos. Es una barbaridad. Solamente en los 2 primeros días en los que llegan los nazis, se cargan a 33.000 judíos. O sea,
33.000 judíos en las fosas de Babi-Yar. Ahí es donde acaban Trusevich, Kuzmenko y Klimenko, que son 3 de los participantes del Partido de la Muerte, que no tiene nada que ver con esto, porque se jugó en unas condiciones bastante diferentes. Los futbolistas no se escaparon tapados por los aficionados, como acaba contando la película, y desde luego los jugadores pues no eran estos tampoco, porque aquí, en fin, esto es un poco la magia del cine. Pero el destino de Trusevich, Kuzmenko y Klimenko está ahí. De hecho, hay bastantes dudas acerca de exactamente por qué les fusilaron. Una de las leyendas dice que es que porque le pegaron un palazo, una palada, al perro del comandante del campo de concentración. Es que eso nos ha pasado mucho ahí. Pensaba que ibas a decir, nos ha pasado mucho a nosotros. No le hemos pegado a un perro, joder. Nos ha pasado que hay mucho espacio en el que la leyenda es muy difícil de separar de lo que pudo pasar, ¿no? Porque ya se ha convertido en el mito y se ha convertido en un mito nacional, incluso en el que se han forjado los países que surgieron después de la Segunda Guerra Mundial. Yo ya voy a acabar con mi 11 y me toca Austria, donde era un país también muy difícil porque había la misma cantidad de nazis que de represaliados por los nazis, pero he decidido optar por los judíos porque probablemente en ningún otro país como Austria el equipo de judíos fue tan importante, o sea, llegó tan alto como en Austria. Max Schauer, que es el delantero de este equipo, jugaba en el Belohawek. Vale. No, perdón, me he confundido. En el Hakoah Viena. Vale. El Hakoah Viena es un equipo que se forma cuando llegan las leyes arias que permiten echar a cualquier judío de cualquier institución simplemente porque te dé la gana, mucho antes de que Hitler empezara a promulgar leyes así. En Viena ya no podían jugar los jugadores judíos si la gente de la institución no quería. Entonces los judíos se reúnen y dicen qué podemos hacer para practicar deporte y crean un club que se llama el Hakoah Viena. Hakoah significa fuerza. En muchos países y en muchas ciudades surgieron equipos que se llaman Hakoah, como Maccabi, que hemos hablado antes. Y el Hakoah es el único equipo judío que gana la Liga de Austria, en 1925. Se impone al Rapid de Viena. Allí jugaba nuestro jugador Max Schauer. Es tan importante la proeza que en Nueva York, que está plagada de judíos, como todos sabemos, les invitan a jugar. El partido en el que el Hakoah juega en Nueva York se convierte en el partido con más asistentes hasta que Pelé llega al Cosmos. Ya estaba Frank Sinatra. Es el partido con más estadounidenses viendo el fútbol hasta los años 70. De hecho, varios jugadores, al ver que en Estados Unidos no eran tan antisemitas, ellos dicen, no tanto, no dicen que no eran antisemitas como en Austria, deciden quedarse y fundar el Hakoah de Nueva York, que es el club que gana la liga que entonces estaba vigente en Estados Unidos. Los jugadores que se quedaron fueron de los pocos que se salvaron. Claro. Max Schauer decidió volver, siguió jugando, pero cuando llegan las fuerzas nazis acaba muriendo en Auschwitz. Bueno, tú sabes lo que dicen de Austria, ¿no? Que es el único país que ha conseguido hacer creer a la humanidad que Beethoven era austriaco y Hitler era alemán, cuando la realidad era la contraria. Bueno, pues hasta aquí ha llegado el Team Lagunas y el Team Torres, que como habéis visto es historias mezcladas, entrecruzadas entre futbolistas de 22 nacionalidades, ¿no? Que participaron y que prácticamente todos acabaron sucumbiendo producto de la Segunda Guerra Mundial. Nos falta una, que estuvimos hablando, ¿la metemos, no la metemos? La carta, insisto. Y al final la vamos a meter, que es España. Porque sí, efectivamente, España también tiene futbolistas que participan en la Segunda Guerra Mundial. En los dos bandos. En los dos bandos, correcto. Porque tú encontraste el caso de un exjugador del Sporting. Hubo un exjugador del Sporting que se enroló en la División Azul. Bueno, pues no pasaría calor, ya te lo adelanto. No. Pero no voy a hablar del futbolista del Sporting que se enroló en la División Azul, sino que voy a hablar de algunos de los muchos futbolistas españoles que se exiliaron o que incluso previamente a la Guerra Civil habían emigrado ya al fútbol francés, ¿no? Y uno de ellos, hay muchos, Domingo Balbaña, Ricardo Zamora juega en el fútbol francés, pero hay uno concretamente que es José Padrón, que ahí le veis vestido con la camiseta del Español, juega 27 partidos con el Real Club Deportivo Español. Bueno, en ese momento a lo mejor no era Real Club Deportivo Español, era solamente Español porque era la República. No, porque lleva corona. Juega 27 partidos, marca 10 goles, ¿vale? Bueno, no está mal. Le firma el Sevilla y después ficha por el Barça. Siendo canario, juega en los dos equipos de Barcelona.
Y además, oye, destaca tanto siendo además atacante y marcando goles que le llama a la selección española, con lo cual debuta contra Portugal y marca 2 goles en una victoria por 5-0 con la selección española, en la que ya veis que también está ahí Ricardo Zamora como portero. Bueno, ¿qué pasa con José Padrón? José Padrón es anarquista, ¿vale? Es futbolista y es anarquista. O sea, algo que es absolutamente imposible de ver en que la ahora actualidad. Que ahora parece muy difícil, ¿no? Bueno, es ciencia ficción directamente. Bien, José Padrón es anarquista y en el año 35 decide irse a Francia. Firma por el Cannes, luego acaba jugando también con el Red Star de París, ¿vale? Ahí le veis, en el Red Star de París. Es el segundo, empezando por la izquierda, así con cara de haberse despertado hacía poco. Y el que está encima, en la parte central, es Helenio Herrera, que fue el mitiquísimo entrenador del Inter de Milán y había sido también entrenador del Atlético de Madrid y será entrenador del FC Barcelona, yo diría que en 2 etapas, como mínimo. Bueno, pues este es José Padrón, ¿vale? Y José Padrón es anarquista, está en Francia, como os digo, juega en el Cannes, juega en el Red Star de París, juega en el Stade de Reims, o sea, juega en los equipos potentes de Francia. Y claro, llega la guerra, los alemanes invaden Francia, él, que es español y que además es de izquierdas, pues no le mola mucho y se acaba metiendo en la resistencia. Y José Padrón es uno de los muchos españoles que pasean en el mes de agosto del año 44 bajo el Arco del Triunfo como liberadores de París, formando parte de la 9, de la división formada por soldados republicanos que habían pasado las de Caín en la Guerra Civil, se habían exiliado a Francia, habían hecho toda la Segunda Guerra Mundial y acabaron ganando contra los nazis, acabaron libertando la capital francesa y José Padrón desfila ese día con la bandera republicana y como componente de unas tropas que, por ejemplo, podéis, no sé si se puede ver, sí, arriba, por ejemplo, los tanques llevaban nombres como Teruel, Guadalajara, España Cañí, Guernica, en fin, todos nombres españoles, un poco reivindicando que ellos sí estaban luchando por Francia y liberando París, pero eran españoles, ¿no? Bueno, pues este es José Padrón, al cual no os sorprenderá saber, o quizás sí, que muere el 3 de diciembre del año 66, absolutamente arruinado y abandonado tanto por el fútbol francés como por el fútbol español, en la más absoluta indigencia en París. Así que yo creo que es una buena manera, ¿no?, para acabar, reivindicar también a un tipo, oye, que vivió como pudo, que jugó como quiso, eso sí, José Padrón, fue internacional con España. Y yo os diría que también una manera de cerrar este Brazalete Live. No sé cómo lo has visto tú. Pues la verdad es que si nos apuntamos a esta historia, cuando me llamó Hitor, era para rescatar historias que no conocíamos. No os sintáis mal, nosotros tampoco teníamos ni idea de la mayoría de historias que empezamos a mirar. Muchas historias empiezan así, encontrando un hilo del que tirar y de repente dices, pero ¿cómo no sabíamos esto? Pues esperemos que duremos muchas temporadas. Mucha gente me pregunta, ¿pero no se acaban los crímenes? Bueno, lo que no se acaban son las historias ocultas como esta que no conocemos. Y muchas, por desgracia, acabaron en muerte, ¿no? Entonces, no somos unos sádicos, no nos gusta ver morir a la gente. Lo que nos gusta es recordar que hubo gente que tuvo historias maravillosas y que, bueno, quedamos aquí para poder contarlas. Situaciones límite a las que a veces los humanos y las humanas nos vemos un poco empujados sin comerlo ni beberlo. Y a veces también coincide que son futbolistas, con lo cual pueden formar parte de Brazalete Negre. Situaciones límite como la que se va a vivir ahora en la barra en busca de cerveza. Os agradezco mucho que nos hayáis concedido 1 hora y media para la auténtica fricada de escuchar a 2 taraos hablar de fútbol y Segunda Guerra Mundial. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta aquí llega este primer Brazalete Live. Esperamos que haya más, sin ir más lejos, en mayo y en Madrid. Seguid las redes sociales de Brazalete para conocer todos los detalles. Y recordad, Bill Shankly no tenía razón. El fútbol, a veces, sí es una cuestión de vida o muerte. Hasta la próxima.